Buenos días, ciudadanos de El Salvador. Espero que estén teniendo un lindo día. Te traemos una noticia que busca estabilizar el trabajo con su remuneración. Esperamos que todo salga bien. Como siempre, Nayib Bukele ayudando al pueblo salvadoreño con cambios en el país. Y con estas mejoras, ¿cómo no apoyarlo? Te invito a ver la siguiente nota y entérate del aumento del salario mínimo que propone Nayib Bukele. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. Bukele propone aumento del 20% al salario mínimo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el jueves que envió una propuesta al Consejo Nacional de Salario Mínimo para que aprueben un aumento del 20% al salario mínimo de los trabajadores a partir de agosto del 2021. Si te está gustando el video, déjame tu like y suscríbete para más contenido. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. El mandatario, que publicó un video con su propuesta, también anunció que para aliviar el incremento de costos desde los empleadores, su gobierno ejecutará un programa de subsidio por 12 meses a la micro, pequeña y mediana empresa que demuestren que están pagando el salario mínimo que se apruebe. He enviado una solicitud al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. Si bien esto depende de aprobación del sector gubernamental, empresarial y de los trabajadores, he solicitado que se incremente en un 20%, dijo Bukele. El mandatario dijo que tomó la decisión de proponer el aumento salarial debido a que se está viviendo una inflación en el mundo que golpea el bolsillo de todas las personas, y El Salvador no es la excepción. Poco podemos hacer para cambiar las reglas del mercado mundial, pero sí podemos hacer algunas cosas aquí en casa, agregó. El último aumento al salario mínimo entró en vigor en enero de 2017 y se fijó en $300 mensuales para el sector de comercio y servicios, $295 para el sector textil y $249 para el sector agrícola. El Código de Trabajo establece que el salario mínimo debe de revisarse por lo menos cada 3 años y será el Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por 2 representantes de la empresa privada, 2 representantes de los trabajadores y 3 del sector gubernamental, que tomando en cuenta el costo de la vida, deberán de fijar el nuevo salario. Por su parte, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, dijo en una entrevista con la televisión del gobierno que hará una convocatoria oficial para que se reúna el Consejo Nacional del Salario Mínimo para estudiar la propuesta del presidente Bukele. Castro sostuvo que históricamente los aumentos de salario mínimo han sido del 2 al 8%, y afirmó que con la propuesta oficial de hacer un incremento del 20%, un total de 1.5 millones de salvadoreños se verán beneficiados de manera directa e indirecta. El funcionario señaló que todos los incrementos al salario de los trabajadores han estado acompañados de un aumento de canasta básica, pero esta vez no será así, porque la Defensoría del Consumidor hará minucias inspecciones para que se cumplan las reglas del mercado. Por otra parte, Bukele dijo que para reducir la presión sobre la oferta local de alimentos y contribuir a la reducción de los precios de los productos de consumo, el gobierno reforzará la entrega de paquetes de alimentos a toda la población sin distinción, como lo ha venido haciendo durante la pandemia. Gobierno de Bukele multará a empresas que disfracen el aumento al salario mínimo como bonos por metas. Algunas empresas dicen que pagan bonos por metas de ventas, pero lo que hacen es que usan el 50% de esa meta para llegar al pago del salario mínimo, y el otro 50% sí es un bono, informó Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social. Junto a esto, el funcionario dijo: lo que haremos es imponer $57.14 por cada empleado al que no se le pague el salario mínimo. No multaremos por el colectivo. Así lo ha interpretado nuestro departamento jurídico.
Por incumplimiento al pago del aumento al salario mínimo, estas empresas en total tendrán que pagar una multa de $179.876.000 con 72 centavos, detalla esta mañana el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en la conferencia de prensa. Cuéntame, ¿qué opinas de este aumento al salario mínimo? ¿Crees que algunas empresas no cumplirán? Te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.